presentar a la conferenciante que hoy nos va a acompañar, que es don Pedro Bermejo Velasco. La conferencia se titula Neuromarketing y Neuromanagement, las emociones como activo intangible. Es una conferencia que forma parte de las actividades del máster en marketing aplicado, cuya primera edición se inicia en el curso 15 y 16. Seré breve la presentación porque evidentemente todos estamos interesados en escuchar a nuestros conferenciantes. Solo comentar que la disciplina del neuromarketing, como sabéis, estudia e investiga los procesos cerebrales que influyen en la toma de decisiones de los consumidores para ayudarnos a entender su comportamiento. Este conocimiento permite a las empresas realizar una gestión más eficiente de los recursos invertidos en el área de marketing. Este matrimonio entre la neurociencia y el marketing es relativamente reciente. Desde luego, cuando yo estudié en esta facultad, en algún momento me hablaron de esa pareja, por lo que tengo especial interés en conocer cómo funciona esa relación y a buen seguro que la conferencia de hoy nos ayudará a conocerlo. Nuestro conferenciante es una auténtica autoridad en neuromarketing. De hecho, si tenéis la curiosidad de consultar, por ejemplo, en Wikipedia, comprobaréis que las dos primeras referencias bibliográficas citadas en ella son dos libros de Pedro Bermejo. Se llaman Primero tu cerebro, por qué tomamos decisiones erróneas y cómo evitarlo, según la neuroeconomía, libro de 2013, y Neuroeconomía, cómo piensa la empresa, en 2014. Bien, sin más demora, os comento los aspectos más destacados de la trayectoria académica y profesional de Pedro Bermejo. Es licenciado y doctor en medicina de la máxima calificación por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado varios másteres como neurociencias y biología de comportamiento, programa de dirección integrada de servicios de salud en el SADE, MBA de gestión de proyectos. Bueno, y además, me olvidé deciros que es estudiante de quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas por la UNED, Universidad que decir también cómo organiza su tiempo para poder obtener tanto rendimiento del mismo. Actualmente, en el ámbito profesional, es neurólogo adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Puerta de Hierro, coordinador de la urgencia neurológica del Hospital Los Madroños y jefe de neurología de la Fundación Instituto San José. Además, ha sido ponente, conferenciante y profesor en numerosos cursos de grado, de posgrado y enseñanza no reglada, tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en la Universidad Europea de Madrid y en diversas escuelas de negocios, en las asociaciones generales de neuroeconomía y neuromarketing, de la que además es fundador, ¿no? En la Sociedad Española de Neurología, en la Sociedad Española de Neurocirugía, en un largo etcétera, de ponencias en distintos ámbitos. Además de ser autor de 20 capítulos de libros, bueno, y de casi 70 artículos de investigación, más de un centenar de comunicaciones de congresos, ha publicado 8 libros de neurociencia y neuroeconomía. Además de los 2 libros citados al comienzo, algunos de los libros que también tiene publicados tienen títulos tan sugerentes, por lo menos me han parecido muy sugerentes, como El cerebro del inversor, cómo la neuroeconomía puede ayudarte a optimizar la decisión en el mercado de valores. Yo creo que ahí deberíamos todos tomar apuntes. El libro que además ha formado, vamos, que es la cabecera de un artículo que hace estos días, una entrevista que consiguió a ganar hoy. El libro Cerebro Rico, Cerebro Pobre, una introducción a la neuroeconomía. Y un libro que ahora va a ser de actualidad en los próximos días, de cada 20 de diciembre, que hay elecciones generales, que se llama Quiero tu voto, cómo nos manipulan los políticos. Y finalmente, en términos neuroeconómicos, os animo a que prestéis la máxima atención a nuestro invitado y que aprovechéis sus enseñanzas para tener el máximo rendimiento de las mismas. Muchas gracias. Paso la palabra al director del Departamento de Comercialización, que va a comentar un poco de la misma. Muchas gracias, señor decano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pedro, por haber acompañarnos hoy. Bueno, desde la dirección del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercado, desde que surgió la idea de organizar una conferencia sobre neuromarketing, pues pusimos todo nuestro empeño y todo nuestro interés en que saliera adelante. Tuvimos la suerte de contar con José Manuel Navarro, que conocía bien al conferenciante que nos acompaña hoy y nos facilitó la labor de contacto con él. He de decir que desde el primer momento
principio ha sido todo muy fácil, ¿no? Porque bueno, él ha estado abierto a adaptar su agenda a nuestras necesidades, cosa que agradezco, ¿no? Creo que ha sido un acierto, estoy muy contento de que haya tanta gente aquí hoy. Comentaba con el decano y con el propio conferenciante que bueno, solemos tener historia de organización de algunas conferencias en las que desgraciadamente luego la afluencia del público no es muy alta, ¿no? Y ha sido una pena porque los departamentos, la facultad, el máster en este caso también ponen tiempo, recursos, empeño en ofrecer una oferta que complemente la formación que podéis obtener aquí en la facultad y luego no se aprovecha, ¿no? Me alegro especialmente de ver hoy aquí a tantos alumnos de grado, tantos alumnos de posgrado, profesores de mi departamento, profesores de otros departamentos, profesores de otras facultades. En definitiva, veo que la conferencia ha levantado expectación. Yo creo sinceramente que no nos va a defraudar, que vamos a estar muy contentos y muy satisfechos de poder haber venido hoy aquí a escuchar a Pedro. Así que agradezco a Pedro su presencia aquí y agradezco a todos y cada uno de vosotros que nos acompañéis hoy en esta conferencia. Bueno, como director del máster de neuromarketing aplicado, cuya primera edición va a comenzar en un par de semanas, y que bueno, recuerdo, aprovechando el acto, que el plazo de inscripción todavía permanece abierto y todavía quedan algunas plazas disponibles. Bueno, como director decía, yo primero me quiero agradecer al decano la presencia en este acto y el apoyo, por supuesto, de la facultad, y también el apoyo del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercado, sin cuya colaboración no hubiera sido posible celebrar el acto. Quiero agradecer a todos vuestra presencia aquí, alumnos de otras facultades, profesores de otras áreas que estoy viendo por ahí, y también, por supuesto, profesores de mi propio departamento. Bueno, el máster en neuromarketing aplicado tiene un carácter totalmente multidisciplinar. Hemos conseguido reunir a un clúster de profesores de diferentes áreas de conocimiento, no solamente de marketing, por supuesto, neurólogos, fisiólogos, también tenemos psicólogos, también tenemos gente que se dedica al estudio de la economía del comportamiento, tenemos incluso informáticos dentro del claustro de profesores, y también quisiera resaltar que se trata de un profesorado que en buena parte tiene un origen académico, pero también otra buena parte de ese profesorado viene de la parte profesional de institutos de por lo tanto, nosotros consideramos que es una oferta interesante, una muy buena especialización, puesto que, bueno, cuando he ido a Forcero al aeropuerto a recogerlo, hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas y coincidimos en que hay una proliferación del término neuro en muchas ofertas formativas, incluso centros de investigación, y bueno, es, digamos, un campo que está empezando a florecer, por decirlo así, pero ahora mismo, digamos, que es un campo todavía por desarrollar y por lo tanto es muy atractivo y también desde el punto de vista profesional realizar una carrera en ese área de carrera. Bueno, respecto al ponente, el decano ha tenido la amabilidad de presentarlo suficientemente. Lo único que voy a decir es que es un neurólogo que practica su profesión en el Hospital Puerta de Hierro y en otros hospitales aparte. La verdad es que es interesante que nos cuente cómo puede encontrar en la hora que dura el día tiempo para hacer tantas cosas, porque está ejerciendo a la vez en 3 hospitales como médico, como neurólogo, y aparte está desarrollando una actividad divulgativa muy interesante en el campo de la neuroeconomía y neuromarketing. Creo que se lo ha olvidado, no se le ha pasado a comentar que es el presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía, ASOCENE, que es fundador y desde el año 2010. Y aparte, bueno, ha publicado los libros que se han citado,
algunos de los cuales están entre los libros más comprados dentro del área de lo que es la neuroeconomía y neuromarketing en español, y por lo tanto yo creo que a nivel nacional, a nivel de lo que es la divulgación de este área en español, yo creo que es uno de los máximos referentes actualmente. Nada más, ya se hizo la presentación. Quiero agradecer su presencia, Pedro, aquí con nosotros, y por supuesto espero que esta conferencia despierte el interés. Luego tendremos la oportunidad de debatir con el ponente y de plantearle las preguntas que consideren necesarias. Pues muchas gracias por la presentación, fundamentalmente, sobre todo está la factura, que es lo que ha dado, ¿no? Y muchas gracias también a todos vosotros por asistir. Y bueno, vamos a ver, la neuroeconomía, la neurociencia, ¿qué tiene que ver en todo esto del neuromarketing y del neuromanagement? Pues algo muy simple. Con la neurociencia nosotros es como tomamos las decisiones. Porque si no tomamos las decisiones no existe ni marketing, ni existe management, ni existe absolutamente nada. Y las decisiones las tomamos con nuestro cerebro. Entonces, de ahí el interés de todo esto. Este señor no sabe si es a la derecha, si es a la izquierda, tiene que tomar su decisión. Y el estudio de su cerebro es el que nos va a decir, incluso a veces lo vamos a saber antes que él, si este señor gira a la derecha o a la izquierda, qué elige, por qué elige y cómo le podemos influir de alguna forma para que elija irse hacia un lado o irse hacia otro. De la misma forma le podéis influir para que compre vuestro producto o compre el producto de la competencia. Entonces, bueno, todo esto de la neurociencia, de la toma de decisiones financieras, empresariales, realmente tiene dos vertientes. Una primera vertiente en la que se inició todo esto, que es el estudio de las enfermedades neurológicas. Nosotros sabemos a día de hoy que una persona que está sufriendo una migraña, que tiene un Alzheimer, que tiene un Parkinson, que tiene cualquier enfermedad neurológica, no toma las decisiones de la misma forma. Toma las decisiones de forma errónea, de forma equivocada o de forma distinta simplemente a nosotros. Pero lo que os interesa a vosotros, lo que os interesa a día de hoy, es la segunda rama. ¿Qué es? ¿Cómo toma las decisiones el sujeto sano? ¿Cómo toma las decisiones vuestro potencial cliente, vuestro potencial comprador? ¿Cómo toma las decisiones vuestro jefe el día que tiene que decidir si os sube o no sube el sueldo, por ejemplo? Eso es interesante, ¿vale? Y en eso es en lo que nos vamos a concentrar. En esto, en la guerra, en por qué elegimos una cosa y por qué elegimos otra. ¿Cómo podéis llevar a vuestro consumidor, a vuestro cliente, hacia una cosa o hacia otra? Obviamente vais a intentar siempre llevarle hacia vuestro producto. La neuroeconomía simplemente es la parte de la neurociencia que se dedica al estudio de la toma de decisiones. La neuroeconomía aquí lo estamos viendo en este foro como algo absolutamente nuevo, cuando es algo que nada más lejos de la realidad. Si veis aquí, pues ya en la Edad Media la gente sabía que si ponía una bonita sonrisa cuando íbamos a vender un determinado producto, o las chicas que tenemos aquí al lado, muy medievales ellas, pero si rodeaban de florecitas sus productos, pues iban a vender mucho más. ¿Qué es lo que realmente es nuevo y qué es lo que realmente estamos vendiendo a día de hoy? Esto, si me sale, la resonancia magnética. Hoy día ya no elucubramos sobre qué partes, cómo tomamos las decisiones. Hoy día simplemente las vemos. Hoy podemos meter al cliente, podemos meter al votante, podemos meteros a cualquiera de vosotros en una resonancia magnética y sabemos qué zonas de vuestro cerebro se están activando o se están inhibiendo cada vez que tomáis una decisión. Yo voy a saber antes que vosotros, mirando simplemente el monitor de la resonancia magnética, si vais a comprar mi producto o no, si me vais a votar o no, pues vais a realizar una determinada compra o no. Y lo vais a saber antes que vosotros. Esto de la neuroeconomía, realmente una historia antigua, tiene un punto claro de inflexión, que fue el año 2002. Hasta entonces, todos los premios Nobel de Economía los habían ganado economistas, curiosamente. Y hasta entonces, pues bueno, se estaba desarrollando la resonancia funcional, se hablaba de la economía del comportamiento, estos temas de cómo tomábamos las decisiones estaban llevados a cabo por una mezcla de economistas, de psicólogos, pero fue en el año 2002 en el que salió oficialmente este término de la economía, de la neuroeconomía. Este señor, que se llama Daniel Kahneman, que hay gente que le considera el padre de la neuroeconomía, este señor en el año 2002, siendo psicólogo, ganó el premio Nobel de Economía por unos estudios que se realizaron sobre cómo tomábamos las decisiones, sobre cómo nuestro cerebro actuaba, funcionaba cada vez que nosotros tomábamos las decisiones.
Y a partir de aquí hemos ido creciendo de forma exponencial. Han seguido ganando el premio economistas, pero ya han surgido asociaciones españolas, americanas y de todos los sitios hablando de esto. Y a partir de aquí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos sobre qué papel tiene la neurociencia en la economía y en la toma de decisiones en general, en el marketing, en la gestión empresarial, en las finanzas o en la política. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, allí está la neuroeconomía y allí nos va a orientar si tenemos que ir hacia un lado, tenemos que ir hacia otro, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos influir. Yo os voy a contar de forma muy general cómo tomamos las decisiones. Para que os hagáis una idea, el cerebro humano es la estructura más compleja del universo conocido y precisamente la toma de decisiones del cerebro humano es una de sus funciones más complejas. Entonces, sobre eso tengo unos 50-60 minutos. Como os podéis imaginar, es un poco relativo lo que os voy a comentar. Y vamos a hablar de ciertas zonas, ciertas estructuras, que vamos a intentar que no sea muy complicado para entendernos todos. Hay un punto muy importante, que es el primer punto que veis aquí. El equilibrio entre el sistema de recompensa y el sistema de aversión a la pérdida. Digamos que en nuestro cerebro existen de forma muy resumida dos partes, cada vez que nos tenemos que enfrentar a una decisión. La zona del sí y la zona del no. A modo de equilibrio, si pesa más la zona del sí, tomamos una decisión, si pesa más la zona del no, no tomaremos la decisión. Y cada una de ellas tiene sus estructuras, tiene sus partes del cerebro. Concretamente, la zona del sí es lo que llamamos sistema de recompensa cerebral y el sistema del no sería lo que vamos a llamar sistema de aversión a la pérdida. De tal forma que para esquematizarlo todo esto, vamos a imaginarnos un equilibrio. ¿Qué pesa más el lado del sistema de recompensa? Vuestro cliente os va a comprar el producto, vuestro jefe os va a subir el sueldo. ¿Qué pesa más el sistema de aversión a la pérdida? Será la competencia. Habéis perdido. ¿Cómo tenéis que hacer? Tenéis que aprovechar todo lo que vamos a hablar aquí para influir a vuestro cliente, para activarle el lado del sistema de recompensa cerebral. El lado del sistema de recompensa cerebral tiene varias estructuras. Ahí tenéis unas cuantas, pero bueno, no merece la pena meterse en muchos nombres, las iremos viendo con el paso de la ponencia. Fundamentalmente, el sistema de recompensa cerebral se activa cuando vemos una posible recompensa. Si yo veo en el suelo un billete de 5 euros, si veo una bebida que en ese momento me apetezca, se me va a activar mi sistema de recompensa cerebral y se me va a activar liberando en mi cerebro una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina, hay gente que la llama por ahí la sustancia del placer y de hecho, cuando hablamos del término doparnos, simplemente estamos hablando de meternos una sustancia que nos está elevando la dopamina. Y como nos eleva la dopamina, habitualmente nos hace más felices. Esa sensación placentera que tenemos cuando recibimos una recompensa, sea un billete de 10 euros, sea una comida o una bebida en un momento determinado, o sea la persona que a nosotros nos resulta atractiva, en esos momentos se va a liberar dopamina en nuestro cerebro. Y otras serie de sustancias más que nos van a provocar placer. Entonces, las recompensas en este sentido pueden ser muy variadas. Todo va a funcionar de la misma forma. Dinero, bebida, sexo, diversas drogas, tabaco, todo eso va a actuar desde el mismo sistema, desde el sistema de recompensa cerebral. Nosotros solamente podemos sentir placer a nivel cerebral de dos formas. O la liberación de la dopamina, que es la mayoría, o la liberación de otra distinta que se llama oxitocina y que no vamos a tener mucho tiempo para comentarlo. Ellas dan lugar a una serie de cascadas de reacciones, liberando más cosas y al final nuestro cerebro va a sentir ese placer. Por eso si os deja el novio os deis el chocolate, porque una cosa tapada. ¿Vale? Al final, químicamente, da igual. El sistema de recompensa cerebral fundamentalmente tiene esta estructura. Existe una zona que se llama área tegmental ventral, que emite una serie de conexiones hasta la corteza prefrontal medial y otras hasta el núcleo accumbens. Otros sitios distintos que no vamos a entrar. La corteza, el núcleo accumbens, fundamentalmente se relaciona con la cantidad de beneficio, mientras que la corteza prefrontal fundamentalmente se relaciona con la probabilidad de éxito. La corteza prefrontal, digamos que está más relacionada
con las decisiones racionales, mientras que el núcleo accumbens fundamentalmente está relacionado con decisiones más emocionales. Cuando hay alguna emocionalidad de fondo es muy probable que termine tocando esta otra estructura, el núcleo accumbens. Si yo veo, por ejemplo, un billete de lotería, las probabilidades de ganar son muy pequeñas, pero la cantidad que podemos ganar son muy grandes, pues ahí se nos activará muy poquito la corteza prefrontal, porque las posibilidades son muy pequeñas, pero se nos activará mucho el núcleo accumbens, porque hay muchas posibilidades. Ahora bien, si yo, por ejemplo, veo un billete de 10 euros en el suelo y voy a por él, la probabilidad de éxito es prácticamente del 100%, salvo que salga un perro y me lo coja, pero la cantidad que yo voy a ganar va a ser muy pequeña. Entonces se me va a activar mucho la corteza prefrontal y se me va a activar muy poco el núcleo accumbens. ¿Qué sacamos de todo esto? Pues que da igual qué estructura de las dos se nos active, pero cualquiera de ellas dos nos va a activar el sistema de recompensa cerebral y de esa forma nos va a mover, nos va a llevar hacia desarrollar una determinada acción. Siempre y cuando el sistema de la pérdida no se active más. Si yo veo algo que me gusta, pero me vale carísimo, pues obviamente que esa pérdida económica va a entrar por el sistema de aversión a la pérdida y no me voy a mover, no voy a tomar la decisión de adquirir. El sistema de recompensa cerebral realmente parece algo muy nuevo, pero esto sabemos que existe desde hace un montón de tiempo. Este señor, que se llama Phineas Gates, que lo veréis en un montón de tratados por ahí, se ha vuelto más famoso después de su muerte, que vivo, era un señor que trabajaba en los ferrocarriles americanos en el año 1800 y pico, y trabajaba con una barra de metal, que ahí la veis, utilizando una técnica que se llamaba la técnica del barrenado. Esa técnica consistía simplemente en hacer unos agujeritos en la roca, echar pólvora, echar arena y apretar bien la arena con esa barra de metal. De esa forma luego reventaba la pólvora y quitaban todas las piedras del camino para poder hacer hueco al ferrocarril y crear de esa forma la red de ferrocarriles americanos. Un buen día este señor estaba hablando con sus amigos y se le olvidó echar la arena. ¿Qué es lo que pasó? Echó la pólvora, metió la barra de metal, se encendió una chispa y el hueco que había hecho en la piedra actuó como cañón, de tal forma que toda esa barra que veis ahí saltó y le atravesó de un lado a otro. Y exactamente esta es la posición de la barra, dando la casualidad de que se llevó el sistema de recompensa cerebral, parte del sistema de recompensa cerebral, sobre todo la parte de la corteza cerebral, la que está más relacionada con las decisiones racionales. Por ello, este hombre era incapaz de tomar decisiones de forma racionales, la emocionalidad creció enormemente en él y a lo largo de su vida fue una persona, a partir de esta lesión, una persona irresponsable, irrespetuosa, incapaz para tomar decisiones económicas y a partir de ahí fue la primera persona de la que tenemos constancia con lesiones en esta zona cerebral. Esta persona con el paso del tiempo, sobre todo últimamente, se ha hecho muy famosa. De hecho, al día de hoy su barra y su cráneo están expuestas en la Universidad de Harvard y en cualquier sitio de internet incluso venden camisetas con su lesión. Eso respecto al sistema de recompensa cerebral. Respecto al sistema de aversión a la pérdida, nos metemos en el otro lado del equilibrio. Es un sistema menos conocido, que existen varias estructuras cerebrales, sobre todo quedaos con el nombre de dos, la amígdala y la ínsula, son las más conocidas, aunque hay más, y hay varios estudios que están a favor de la existencia de este sistema. Y vamos a comentar dos solamente: el estudio de Babashir del año 2005 y el estudio de los monos capuchinos de la Universidad de Yale. Pues vamos con el primero. En este primer estudio, lo que se hizo, se cogió dos grupos de sujetos normales, al que se hacía un juego con ellos, y luego sujetos, como veis aquí, los que están al lado izquierdo mío, con lesiones en la amígdala y la ínsula cerebral. Lesiones de todo tipo, hemorragias cerebrales, infartos, tumores de esas zonas. Es decir, sujetos normales y sujetos en los que les funcionaba mal el sistema de aversión a la pérdida. Pues bien, se hizo un juego y este juego consistía en 20 turnos en el que cada turno nos jugábamos $1. De tal forma que cada vez en cada una de las tiradas podíamos hacer dos cosas. Podíamos no jugarnos el dólar, de esa forma que nos quedábamos siempre con $1 en cada una de las rondas de los juegos, o bien lanzábamos una moneda al aire, de tal forma que si salía cara por nuestro dólar nos daba $2,50 y si salía cruz perdíamos nuestro dólar.
Simplemente, de forma estadística, si en cada una de esas 20 rondas no jugábamos nunca, nos quedábamos con los $20. Si nos jugábamos siempre, solo por estadística, 10 veces saldría cara, 10 veces saldría cruz. Y de media ganaríamos $25. Lo lógico y lo racional con estos números, aprovechando la estadística, sería jugárnosla siempre. Pero ¿qué ocurrió? En los sujetos normales, el porcentaje de inversión fue un 57%. Tras una inversión fallida, ya no nos queremos jugar más. Nos reducimos al 40%. De tal forma que los beneficios medios fueron de $22,8. En los pacientes que tenían sus lesiones cerebrales, el porcentaje de inversión fue de 83. Después de una inversión fallida, 83, les daba igual si tenían la zona lesionada, no eran capaces de verlo. Ahora bien, los beneficios medios fueron de $24,20. Señores, tenéis algo en el cerebro que os está impidiendo ganar dinero, y si os producís una lesión en esa zona vais a ganar más, al menos en este tipo de juego. Entonces, esto lo que demostró fue una aversión al riesgo ilógica en los pacientes con controles frente a los pacientes con este tipo de enfermedades. Esto, como os podéis imaginar, se publicó en el año 2005 y causó un revuelo importante en Wall Street. Pero hay otro estudio más a favor de eso. Y este es más complejo. Aquí cogemos a un tipo de monos, los monos capuchinos, como el nombre indica, y se les enseña a los monos a jugar, a comerciar con dos personas distintas. Al señor que tenéis con Homer Simpson y al otro señor distinto. Y a estos monos se les daban unas monedas, unos tokens, que ellos aprendieron a comerciar con cada uno de los dos. Cuando hacían negocios con el señor Homer Simpson, el mono les daba el token y Homer Simpson les daba un plátano, y a los pocos segundos había un 50% de posibilidades de que les diese otro plátano más. Cuando hacían negocios con el otro señor gordito, lo que hacía, nunca me sé el nombre, lo que hacía este señor les daba 2 plátanos y a los pocos segundos había un 50% de posibilidades de que les quitase un plátano. Esto se repitió, imaginado para enseñar a los monos, pero al final los monos supieron que haciendo negocios con uno o con otro, al final siempre conseguían, de media, plátano y medio. Es decir, daría racionalmente igual con quién de los dos hacían negocios. ¿Con quién pensáis que preferían hacer negocios? Pues preferían hacer negocios con Homer Simpson porque no llevaba implícito ninguna sensación de pérdida. Nuestro cerebro se mueve muchísimo más para evitar una pérdida que para conseguir una ganancia. Y esto es algo que en el ejemplo que veremos luego vais a ver la repercusión que tiene. Tenemos una versión a la pérdida ilógica, absolutamente ilógica. Vemos como tesoros, cosas que no lo son. ¿Os suena esto? Algo de la crisis española. Si mi casa valió 500.000 euros, ¿cómo voy a venderla por 480.000? ¿No preferimos aguantarnos 30 años con nuestra casa para que vuelva a valer lo mismo y de esa forma no tenemos la sensación de haber perdido dinero? ¿Os suena que esto ha pasado en España? Yo creo que sí, y yo creo que sigue pasando. Para evitar una pequeña pérdida, esto se ve mucho en bolsa, para evitar una pequeña pérdida nosotros nos movemos mucho más, hacemos lo posible para no producirla. Porque las zonas cerebrales que se encargan de evaluar esa pérdida son la amígdala y la ínsula cerebrales, que están asociadas a sensaciones de dolor. A nosotros, cuando perdemos dinero, cuando perdemos cualquier cosa, se nos activan los centros cerebrales de dolor. Tenemos un componente emocional negativo, nos duele y vamos a hacer lo posible para evitar ese dolor. Como os decía, tenemos el equilibrio entre los dos sistemas de los cuales ya hemos hablado, y esto lo podemos ver muy bien a día de hoy en cualquier resonancia magnética. De hecho, vamos a meter a los pacientes, a los clientes, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues bien, si metemos a los clientes, vamos a repasar las estructuras de las que hemos hablado. Cuando se les activaba el núcleo accumbens indicaba una preferencia de un objeto, un interés del sujeto por un objeto puntual que le gustaba y una posible compra. Posible compra fundamentalmente desde el punto de vista emocional. Cuando se activaba la corteza prefrontal, indicaba que ese producto tenía unos precios bajos, cumplía las necesidades del cliente, y de esa forma también se preveía que comprarían los productos.
Como veis, tanto el núcleo accumbens como la corteza prefrontal son estructuras del sistema de recompensa cerebral y por lo tanto van a inclinar ese equilibrio hacia el sí, hacia comprarlo. Cuando se activaba la amígdala cerebral, fundamentalmente implicaba decisiones arriesgadas, una aversión al riesgo, precios excesivos y habitualmente preveían que no se compraría el producto. No sé si habréis oído por ahí que se habla mucho en neuromarketing de un punto S de la compra, un punto del cerebro que si lo tocamos el cliente lo va a comprar vuestro producto sí o sí. Es muy famoso y esto sale en muchos sitios. No existe ningún punto, pero sí que podríamos decir que la activación del núcleo accumbens, la activación de la corteza prefrontal y la inhibición de la amígdala supone que vuestro cliente os va a comprar vuestro producto. Entonces sí tenemos de alguna forma ese punto ese. Y lo más curioso de todo es que si vosotros tenéis una resonancia magnética, vais a ver la activación de estas estructuras hasta 3 o 4 segundos antes del propio cliente. Vais a saber antes que él si va a comprar o no va a comprar. Una vez hayan pasado esos 3 o 4 segundos desde que tú ya lo sabes lo que va a hacer, vuestro cliente va a decir lo compro o no lo compro, creyéndose que acaba de tomar la decisión. Cuando hablamos del cliente hablamos de todos nosotros. Si alguien nos mirase cómo funciona nuestro cerebro, va a saber mucho antes que nosotros cómo tomamos esa decisión. Pues bien, no solamente hemos visto las estructuras, ¿os imagináis que pudiésemos influirlas de algún modo, estas estructuras? Pues existe, podemos influirlas desde fuera, podemos manipularlas desde fuera. Y un ejemplo que vemos está aquí. El efecto Gogel, que no tiene nada que ver con la empresa Google, el efecto Gogel consiste en provocar un estímulo primario, placentero, con algo que guste al cliente. Un estímulo primario que le va a activar su núcleo accumbens y le va a dejar parcialmente activado ese núcleo accumbens para que posteriormente, cuando nosotros presentemos el producto que queremos, su sistema de recompensa cerebral actúe de la forma que a nosotros nos interesa. Es decir, si vais a un banco y ese banco os quiere vender un producto de inversión y antes de vender ese producto de inversión os invitan a un café y a que os sentéis y os reciben con una bonita sonrisa, vuestro núcleo accumbens va a estar parcialmente activado y cuando tenga que enfrentarse al fondo de inversión lo va a hacer de forma que le va a beneficiar mucho más a la entidad que a vosotros. Tened mucho cuidado porque esta es una influencia constante, cotidiana y que la vemos en todos los sitios. Podéis dar un estímulo primario, ese estímulo primario va a influir el cerebro de vuestro cliente y vuestro cliente luego no va a estar en plenas capacidades de tomar la decisión que a él le interesa. Va a ser mucho más proclive que compre vuestro producto. De hecho, ejemplos tenemos muchos, no nos tenemos que ir a algo tan etéreo como un fondo de inversión. Simplemente bebiendo un poco de alcohol y estimulando el núcleo accumbens, ya vemos a otras personas mucho más atractivas de lo que son. No nos tenemos que ir a nada extraño. Precisamente como este es el ejemplo más utilizado, el efecto Gogel también se llama efecto embellecedor de la cerveza. Incluso si alguien quiere, le digo la cantidad exacta de mililitros de cerveza. Entonces, en resumen, presentamos un estímulo primario que debe ser algo placentero, dinero, regalos, sexo, bebidas, comida, lo que queráis, puede ser atractivo para el cliente. Eso estimula el núcleo accumbens y luego presentáis el estímulo secundario, que es el producto que vosotros queréis vender. Y esto en publicidad lo tenéis mucho. Aquí tenéis un ejemplo. Estímulo primario, es claramente sexo. El objeto de interés que estáis vendiendo, un desodorante. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra desde un punto de vista racional? Nada, nada. Pero desde un punto de vista emocional, por supuesto que sí. O sea, estáis ofreciendo algo que es placentero, ese target, que sería sexo, en el cual estáis colocando una estimulación del núcleo accumbens, y cuando presentáis el desodorante, a partir de ahí, ese desodorante va a actuar en su sistema de recompensa con un núcleo accumbens parcialmente activado. Y va a ser mucho más fácil que vuestro cliente os compre el desodorante. Con los niños también se juega mucho. El instinto maternal, el instinto paternal es otro estímulo primario. Y ese estímulo primario vende, y vende mucho. ¿Os suena este anuncio? Quizás sea más de mi época que de la vuestra. Y esto era un anuncio de una compañía aérea
de Iberia concretamente, en el que el estímulo primario, el estímulo maternal o paternal, jugaba activando el núcleo accumbens, y ese núcleo accumbens luego hacía que tuvieseis mayor interés por una compañía aérea concreta, que en este caso era Iberia. El payasito del McDonald's también lo conocéis todos. Un estímulo primario para la alegría, la felicidad, que luego lo que os está provocando es que termináis comprando un tipo de comida que nada tiene que ver con esa alegría y con esa felicidad. No existe una relación directa, pero existe una relación atómica de estimulación de estructuras cerebrales que va asociada a los dos productos. Es más, incluso podemos utilizar un estímulo primario que el cliente no se dé cuenta del estímulo primario que estamos utilizando. Aquí las posiciones de los helados y de las cervezas tienen una posición muy determinada que nos está recordando un estímulo primario, claramente relacionado con el sexo, que nuevamente estaría estimulando de una forma inconsciente, pero estimulando el núcleo accumbens del cliente. Y de ese modo, cuando tengáis que enfrentaros con la decisión compro o no compro este producto, vais a tener un núcleo accumbens parcialmente activado y nuevamente vais a estar influenciados. ¿Casualidad o no? ¿Quién lo sabe? Precisamente la publicidad subliminal puede ser casualidad, pues no lo sabemos. La diferencia entre la publicidad subliminal y la que no lo es si nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Muchas veces nos tenemos que enfrentar con este tipo de casualidades. ¿Es casualidad o no lo es? Con la versión a la pérdida también podéis jugar y también podéis provocar efectos distintos. Si el efecto Gauss que estábamos hablando estimulaba más de lo que debería el sistema de recompensa, el sistema de versión a la pérdida también se puede estimular. Nosotros, como os decía antes, vamos a movernos y vamos a movernos mucho como seres humanos para evitar una posible pérdida potencial. Entonces, imágenes de este tipo, como últimos días de rebajas, ediciones limitadas, todo eso va a provocar en el cerebro de vuestro cliente la sensación de o compro ya o pierdo. Y para evitar esa sensación de pérdida, vuestro cliente tenderá a comprar ya. También, luego, eslogans políticos, pelea por lo que quieres, te lo quitan. O te mueves o vas a sufrir una pérdida. Pregunta 1. ¿Cuál es el estímulo más utilizado como efecto Gauss en publicidad? ¿Sexo, felicidad, comida, instinto maternal, paternal o dinero? ¿Cuál pensáis que es? Obra. Seguimos. Ya hemos visto el sistema de recompensa versión a la pérdida. Vamos a ir un poquito más allá. Las neuronas en espejo. ¿Qué es esto de las neuronas en espejo? Que además se están poniendo muy de moda. Pues bien, las neuronas en espejo es una serie de neuronas que tenemos en nuestro organismo que se activan simplemente al ver movimientos de los demás y que nos llevan a copiar esos movimientos de los demás. Fundamentalmente conductas motoras. Esa es la diferencia de otras estructuras. Nosotros tenemos una tendencia a hacer lo que hacen los demás. Ahora mismo, si la mitad de vosotros se levanta y se va corriendo, la otra mitad tendrá una tendencia lógica a levantarse y a salirse corriendo. Y todo esto depende de un origen evolutivo. Un origen evolutivo en el que conductas del tipo copio a los demás favorecen la supervivencia. Imaginaos que nos retrocedemos a hace 30.000, 40.000 años y iba un grupo de homínidos de caza. Y de repente uno de esos homínidos veía algo y salía corriendo. El resto de homínidos tenían dos formas de tomar decisiones. La decisión emocional, que se iba corriendo, voy detrás de él. La decisión racional, porque he salido corriendo, ahora voy por el árbol, voy a mirar, anda, mira ahí el león, tendrá hambre, no tendrá hambre, anda, pues sí que tiene hambre, me voy corriendo. La decisión emocional, obviamente, estaba ligada a la supervivencia. La decisión racional estaba ligada a que te comía el león, por lo tanto, simplemente la propia evolución en este sentido ha favorecido el desarrollo de decisiones emocionales. Y entre ellas está la copia de las conductas a los demás. Y esto también tiene su repercusión en marketing, en management y en economía. Si yo compro un piso, mi amigo compra un piso y otro vecino también compra un piso, pues nos podemos enfrentar a burbujas de cualquier tipo. Claro, vosotros me diréis, con este tipo de conductas, copiándonos uno a otro, al final hemos llegado a provocar una burbuja. Bueno, si os
comprar que alquilar, los precios de las casas en España nunca bajan. Si pensamos con casas, con bienes inmobiliarios, pueden tener su sentido, pero recuerdo que burbujas financieras han existido hasta con tulipanes. Y si no, mirad la historia de Holanda en el siglo XVII. Y el neuromarketing para la publicidad, por supuesto que se puede utilizar. Huelga general, yo voy. ¿Qué creéis que significa ese yo voy? Pues que si yo voy, tú también vengas. Y te lo estoy diciendo de forma inconsciente. Cópiame. Yo voy, pues algo se está moviendo en tu cerebro para que te diga que tú también te vengas. Yo sí puedo. Yo sí puedo significa que tú también puedes. Yo también soy palestino. Significa que tú también te sientas identificado. Mi sindicato tiene el eslogan: soy médico, soy David. Significa que tú también lo seas y tú también te unas. ¿Qué creéis que significa esto? Tecnocasa, vendido. Si está vendido no lo pongas, sería lo lógico pensar, ¿no? Pero claro, lo que te están diciendo es que si han conseguido vender ese, también conseguirán vender el tuyo. Si esa persona confió en Tecnocasa para vender ese producto, tú también hazlo. Copia esa conducta. Ejemplos tenemos de todo tipo. Movimientos sociales, muchísimos. La migra y la ínsula, otras dos estructuras que, como decía antes, están relacionadas con la aversión a la pérdida, pero que también están muy relacionadas con los movimientos grupales, con los movimientos de grupo, con ese efecto manada en el cual están relacionadas las neuronas en espejo y la amígdala y la ínsula. La amígdala y la ínsula, como decía, son dos partes del sistema de aversión a la pérdida que están muy relacionadas con las emociones negativas. De tal forma que si se nos activan, tenemos una sensación negativa, una sensación similar a la del dolor. Si tenemos un paciente que tiene un infarto cerebral en la zona de la amígdala, cuando tú le pises un pie, te va a decir: ah, me estás pisando un pie, pero no me importa, porque no tengo amígdala para notar si me importa o no me importa. Esa emocionalidad negativa va ligada a la amígdala. Y curiosamente, la amígdala cerebral se activa cuando hacemos algo contrario a lo del grupo. Ahora mismo, si todos vosotros os quitáis la camisa y yo me quedo con la camisa puesta, mi amígdala cerebral va a empezar a decirme: oye, que estás haciendo algo en contra del grupo. Y eso yo lo voy a percibir como algo negativo. Entonces, tendremos una tendencia añadida a copiar las conductas de los demás. Y la ínsula cerebral tiene una función muy parecida, pero un poquito distinta. La ínsula cerebral también nos da emociones negativas, pero fundamentalmente nos produce esa sensación negativa cuando hacemos algo que no está aceptado por el grupo. Entonces, si alguno de nuestros productos tiene algo que ver con cualquier concepto que no esté bien aceptado por la sociedad, la pornografía, cualquier cosa de los niños, el hambre en el tercer mundo, cualquier cosa así, no os van a comprar el producto. O vuestro cliente va a tener una mayor tendencia a evitar la compra de ese producto porque se le va a activar la ínsula cerebral. Como veis, algunas compañías tipo Starbucks utilizan muchísimo esto, utilizan muchísimo las ideas del ecologismo, utilizan muchísimo la idea del respeto al medio ambiente, la idea del comercio justo, para evitar activarte la ínsula cerebral y que de esa forma no te activen tu sistema de aversión a la pérdida y les compras el producto. Luego te venden un café por 5 euros, pero ya te han evitado la activación de esa zona a través de medidas sociales. Y el papel de la serotonina es un neurotransmisor que también tiene mucho que ver con esas conductas sociales. La serotonina se relaciona con el aprendizaje, con las conductas a los demás. De hecho, si tenemos un déficit de serotonina, simplemente porque no la consumamos en la dieta, a través de una sustancia que se llama triptófano, que luego se transforma en serotonina, si no tenemos una dieta con suficiente triptófano, vamos a ser más asociales y está relacionado con un montón de problemas. Problemas de adquisición de conductas, de comportamiento, tiene un papel en la esquizofrenia. De tal forma que todas estas estructuras, las neuronas del espejo, la amígdala y la ínsula, la serotonina, se relacionan con copias de la conducta de los demás. Concretamente lo que se llama efecto manada, que es algo que también podéis utilizar muchísimo para vender vuestros productos o para conseguir que un cliente se mueva hacia un lado o hacia otro. Este comportamiento, aquí veis por un lado todas las ovejitas juntas, todas estas ovejitas tienen la serotonina muy alta, que les provocaba mucha felicidad, la ínsula y la amígdala
muy inhibidas, muy bloqueadas y tenían todas las neuronas en espejo activadas. La pobre ovejita descarriada, que es en el otro sitio, tenía muy poquita serotonina, no le provocaba nada de placer, la amígdala y la ínsula enormemente activadas, que le daban esta sensación negativa, que lo que le estaban llevando a provocar es que buscase a sus amiguitas y se fuese con ellas para evitar esta sensación negativa. Y esto en marketing lo utilizáis, y esto nuestros políticos lo utilizan mucho. Muchas veces vais a ver eslóganes del tipo: lo que nos une, únete a la izquierda, todos sumamos, juntos podemos, cosas así. ¿Vale? Todas ellas, que sepáis, pues están influyendo a través de esas estructuras cerebrales relacionadas con el efecto manada. Y para otro tipo de empresas también. ¿O qué creéis que os dice todo esto de únete a Facebook, únete a nosotros, únete al equipo de Tanguy? Pues que te unas. Te están diciendo que te están intentando influenciar a través de ese sentido de pertenencia al grupo y de efecto manada. Cambiamos un poquito y vamos a hablar de generación de patrones y una otra estructura distintas. Nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia enorme hacia predecir el futuro. Estos son los perritos de Pavlov, que no tenemos mucho tiempo para entrar. Esto es un experimento psicológico en el cual se daba a los perritos comida y con esa comida ellos empezaban a salivar, se les hacía sonar una campana y obviamente ellos salivaban, pero luego se les enseñó al perrito, a estos perros, que a través de la unión entre la comida y los repasones y el ruido, que una cosa venía junto a la otra. Entonces estos perritos al final fueron capaces de predecir el patrón de que primero venía el sonido, luego venía la comida y luego los comían. Entonces ya con el propio sonido empezaban a salir. No tenemos mucho tiempo para entrar, pero bueno, este fue el primer estudio realmente de esta generación de patrones. Entonces, nuestro cerebro habitualmente está relacionado con una cierta capacidad de predicción. Lo estamos intentando predecir. Si yo os digo, por ejemplo, 1, 2, la mayoría de vosotros va a pensar, viene el 3 o el 47, no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué esto tiene que ser una serie? Simplemente esto es una serie porque vuestro cerebro ya está intentando predecir el futuro y no tenemos más. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que no se cumple uno de esos patrones? Bueno, patrones tenemos todos los tipos que hemos visto por ahí. Esta es una de los intentos de predicción más ridículos, quizá, que he visto en internet, pero bueno. Cuando uno de esos patrones se rompe, yo por ejemplo os digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, en ese momento vuestro cerebro reacciona de una forma dura, concretamente lo que se llama produciendo una sorpresa. Las sorpresas, nuestro cerebro se nos activa. Nuestro cerebro se activa liberando una serie de sustancias cerebrales que dan lugar a una serie de cambios fisiológicos que los podemos medir. Cada vez que vosotros tenéis que hacer una campaña publicitaria, si provocáis esta ruptura de patrones, estas sorpresas, lo que vais a provocar en vuestros clientes son llamadas de atención. El cerebro del cliente va a responder de una forma brusca, se va a fijar la atención, va a poner el foco de atención en lo que le estáis enseñando, y ese es el momento en el que a través de todos estos efectos y muchos más que no os da tiempo comentar, podéis influirle para que compre vuestro producto. Y esto, por supuesto, tiene una repercusión interesantísima en marketing y una repercusión interesantísima en economía. En economía se ve mucho. ¿Qué pensáis que hizo la bolsa este día? Pues lo lógico. Bajar. Pero si os dais cuenta, bajó más de lo normal, más de lo que debió, porque luego existe una recuperación rápida. De tal forma que esto en economía es lo que se denomina sobrereacción a las noticias y son momentos estupendos para entrar en el mercado bursátil. ¿Qué creéis que pasó este día? Este es el tsunami de Japón. Pues exactamente lo mismo. Una caída brusca y una recuperación parcial también bastante brusca. Si estudiamos esto, vemos dos partes de la bajada. Una parte que claramente días después se perpetuó y otra parte que fue un descenso muy brusco, momentáneo, que luego rápidamente se recuperó. Y esto es así porque la primera parte de la caída es una caída racional. Obviamente, pues si ha existido un problema, como fue el tsunami de Japón del año 2011, pues obviamente hay un impacto claro en la economía. Y estas empresas, las empresas que cotizaban en el
Nikkei, en la bolsa japonesa, pues lógicamente bajaron. Pero luego existe una respuesta emocional muy rápida, que apenas dura unos días o incluso a veces lo vemos como unas horas. Eso es una clara sobrereacción a la noticia. Y esa sobrereacción a la noticia es claramente emocional y muchas veces podéis jugar con ello. Y esta emocionalidad, estas llamadas de atención, también lo podéis utilizar en marketing. Cualquier cosa que rompa los patrones de lo que nosotros nos esperamos, cualquiera de esas cosas, va a llamar la atención a vuestros clientes y va a hacer que fijen la atención en vuestra campaña publicitaria. A partir de ahí, tenéis que intentar influenciarles, tenéis que intentar atraerles a lo que vosotros intentáis venderles, de una forma emocional o de una forma racional. Pero lo más importante es llamar la atención. En marketing, si no llamáis la atención de vuestros clientes, si vuestros clientes no miran vuestra campaña, estáis muertos, directamente, estáis muertos. El cerebro del cliente no se va a fijar en nada que no les llame la atención. Entonces tenéis que aprender a hacerlo. Y la mejor forma de hacerlo para el cerebro es romper ese patrón. Más ejemplos, tenéis llamadas de atención por todo tipo, cosas que rompan los patrones, cosas que no son normales. Bien, podemos jugar con cualquier tipo de estímulo que llame la atención. Recoja aquí su nómina, InfoJobs. Otra forma de llamar la atención. Y bueno, ya os he comentado de forma muy resumida las estructuras cerebrales implicadas, pero hay muchas cosas más de las que podemos hablar. Por ejemplo, las influencias endógenas y exógenas. Si ya nuestro cerebro es complicado cuando toma las decisiones, imaginaos que encima está influido por cosas internas y por cosas externas. Cosas internas, por ejemplo, las hormonas que tenemos. Nuestros niveles hormonales cambian, fluctúan, y los niveles de las hormonas sexuales, además, cambian constantemente de uno a otro. No tenemos las mismas los hombres que las mujeres, lógicamente. Hay un estudio bastante curioso sobre las diferencias en las capacidades de memoria entre los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres son distintos en muchas cosas, pero también para la memoria. Este es un estudio en el que se enseñó tanto a hombres como a mujeres fotografías de muy diversas índole. Una de estas fotografías tiene un componente emocional nulo, pues una casa, una flor, y otras de estas fotografías tienen un componente emocional bastante importante. Cadáveres, niños sonrientes, cirugías, cosas muy positivas o cosas muy negativas, pero claramente con una emocionalidad. A las 2 semanas se preguntó tanto a hombres como a mujeres de qué fotografías se acordaban y los resultados fueron que lo que es la memoria normal, era la misma en los hombres y en las mujeres, pero chicos, en memoria emocional nos daban 1000 vueltas. Nos daban 1000 vueltas. Si tenéis en cuenta que en una pareja, si os digo que una de las personas está claramente echando la bronca a la otra por algo de lo que esa otra ni se acuerda, ya sabéis quién es el hombre y quién es la mujer. Pues nuestro cerebro es así. Bueno, y esto lo que hace es que las mujeres tienen un menor riesgo de inversiones tras una pérdida económica. Por ejemplo, en un momento como el de ahora, en el que parece ser que estamos saliendo de una crisis económica, la mujer va a recordar mucho más los problemas económicos que hubo durante la época de crisis. Y ahora la mujer va a ser la que se va a querer lanzar menos a hacer inversiones. Mientras que los hombres, por la testosterona, solemos ser más arriesgados. Esto lo que nos permite es identificar una diferencia entre el ciclo económico real, que es el que ahí tenéis como el azul, el ciclo económico de los varones, que vamos a ir rápidamente, nos vamos a lanzar otra vez a la piscina y a invertir, y el ciclo económico de las mujeres, que por esa mayor memoria emocional va a ir un poquito rezagado. Entonces, esto también en marketing os sirve para adaptar los productos dependiendo del ciclo económico en el que estemos. Otra utilidad bastante buena. Las hormonas sexuales, además, la testosterona fundamentalmente, se relaciona con la impulsividad. Este es un estudio bastante curioso que se hizo en la Bolsa de Valores de Londres. Medía a los bloques la cantidad de testosterona que tenían a primera hora de la mañana y lo relacionaban con las ganancias a lo largo del día. Curiosamente se vio que a mayor testosterona a las 8 de la mañana, antes de que abriese el mercado bursátil, mayores beneficios que tenían a lo largo del día. Entraban y salían más veces y compraban más cosas a lo largo del día.
A mayor testosterona, mayores beneficios a corto plazo. Ahora bien, a largo plazo, ellas nos volvían a dar 1000 vueltas. Y no solamente los factores internos, sino también los factores externos. Los factores ambientales, los factores estacionales pueden influir a vuestros clientes. La intensidad lumínica afecta totalmente la conducta de vuestros clientes. Por ejemplo, se ha visto que los días de mayor sol, los días que son más soleados, habitualmente los precios de las cosas, me refiero a las acciones, suben, hay mayores compras en general y curiosamente la memoria está alterada. Se ha hecho un estudio en varios chiringuitos de playa en los que se colocaban una serie de fotografías en esos chiringuitos y luego a la salida se preguntaba a los clientes sobre qué eran capaces de recuperar. Curiosamente, y aquí los datos son apabullantes, los clientes eran capaces de recordar 3 veces más los días lluviosos que los días soleados. Posiblemente a lo mejor también porque estaban más tiempo dentro del bar, también podría ser. Pero esto abre la posibilidad de que incluso tenéis que ajustar vuestras campañas de marketing a los momentos, a la intensidad lumínica y a los días concretos. Los ciclos de la luna son muy curiosos y aquí podríamos hablar mucho. Habitualmente en los días de luna llena, yo que trabajo en un servicio de urgencias, vemos más pacientes con crisis de migraña, más dolores psicóticos, más intentos de suicidio, más crisis epilépticas y esos días se venden menos, como es lógico por otro lado. Y esos días los precios, los índices bursátiles bajan. Las tormentas geomagnéticas solares también, pero no merece mucho la pena. Las drogas de abuso, pues 3/4 partes de lo mismo. Una pequeña cantidad de alcohol, pues nos desinhibe. Una pequeña cantidad de alcohol va a hacer que compremos más cosas. Los fármacos también, esto es un mundo ya enorme en el que podríamos entrar. Hay uno de ellos, el propranolol, que nos lleva a... El propranolol tiene un nombre comercial muy conocido, que se llama Sunial, seguro que mucha gente lo toma, que es uno que nos tranquiliza, y se asocia a una menor percepción del riesgo. Y curiosamente, hay varios estudios que nos dicen que el propranolol tomado de forma regular aumenta los beneficios de los corredores de bolsa. Con lo cual, imaginaos el menor que estamos hablando aquí. Por no hablar del resto de fármacos, algunos que se relacionan con las hormonas, que nos llevan a comportamientos más masculinos, más femeninos, compras compulsivas y todo lo demás. Esto podríamos hablar una hora entera solamente de fármacos. Y luego, tener en cuenta los errores de percepción y los errores de interpretación del cerebro. Una cosa es la realidad, otra es la realidad que estamos viendo y otra muy distinta es la realidad que estamos interpretando. A lo mejor la realidad no es como nosotros creemos que es. Nosotros cuando vemos un objeto real, por ejemplo, vamos a una tienda y vemos el objeto que sea, ese objeto lo vamos a percibir a través de una serie de sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos y habitualmente el de la lengua no lo usamos cuando vamos de compras. Pero una cosa es cuál es el objeto en realidad y otra cómo lo estamos percibiendo. Cada uno de nosotros tenemos sentidos distintos. Cada uno de nosotros percibimos de forma distinta la realidad. No percibe igual, curiosamente, un hombre que una mujer. No percibimos igual si somos jóvenes o somos ancianos. Y no percibimos igual, incluso si somos derechos o si somos de izquierdas. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Con todos nuestros sentidos percibimos un objeto, que es lo que llamamos el objeto percibido. Pero del objeto percibido a lo que yo interpreto que estoy viendo va a depender de otras muchas cosas. Va a depender del día que es, va a depender de la estación en la que estamos, va a depender del grado de luminosidad, va a depender de si soy hombre o mujer y va a depender de los recuerdos que yo tengo con ese objeto. Indudablemente, si yo cojo este ordenador y se lo doy a un troglodita, él no lo va a interpretar exactamente igual que yo, porque la interpretación de qué es este objeto van a tener mucho que ver mis recuerdos y mi grado de conocimiento de qué es este objeto. Entonces, cuando vosotros queréis venderle algo a un cliente, si no tenéis en cuenta qué es lo que vuestro cliente está percibiendo o qué es lo que vuestro cliente está interpretando, no se lo vais a vender. Es imposible. Tenéis que tenerlo en cuenta, indudablemente. Errores de interpretación hay muchos. Y uno de los más curiosos y de los que más podéis utilizar es este. Es el error de probabilidad. Una cosa es la probabilidad real de que un proceso ocurra y otra cosa muy distinta es la probabilidad que tu cerebro percibe de que esa cosa ocurra. Fijaos, aquí tenemos una gráfica en la que
la línea discontinua es la probabilidad real de que algo ocurra. Y la línea continua es la probabilidad que vuestro cerebro percibe de que algo ocurra. Si nos vamos al centro de todo, 50% cara a cruz, eso es muy fácil. Mi cerebro percibe que hay un 50% de posibilidades, ocurra o no ocurra. Pero fijaos lo que pasa si nos desplazamos a los lados. Fijaos lo que pasa, por ejemplo, si nos fuésemos al 1% de probabilidad real de un fenómeno. Vuestro cerebro no está interpretando que hay un 1% de probabilidad real. Vuestro cerebro está interpretando mucha más probabilidad. Fijaos la diferencia, la separación ahí entre las líneas continuo y discontinuo. De tal forma que si yo os digo que la probabilidad real de los de la lotería es de 1 partido por 100.000, vuestro cerebro esa cifra no la va a interpretar de una forma real. Vuestro cerebro va a pensar, bueno, la posibilidad es pequeña, pero la posibilidad está ahí. Y simplemente va a pensar que la posibilidad es mucho mayor. Concretamente incluso lo tenemos. Concretamente podemos decir que la posibilidad es lo que vuestro cerebro está interpretando, podría ser 2, 3, 4%, más o menos. Y en eso se pueden basar muchas campañas para abordar la lotería. La lotería, por ejemplo, utiliza estos errores de interpretación, errores de probabilidad del cerebro. Si nos vamos hacia el otro lado de la probabilidad de un evento, también ocurre lo mismo. Se tienden a separar las gráficas, las posibilidades objetivas y subjetivas. Fijaos cuando la probabilidad de un evento es casi del 100%. Es casi del 100%, es que prácticamente va a ocurrir seguro. Ahora, vuestro cerebro va a pensar que las posibilidades de que no ocurra son mayores. Por ejemplo, si no estudio, bueno, a lo mejor apruebo el examen. Sí, eso te lo estoy diciendo tu cerebro, pero mira la posibilidad real. Vale. Otro error de interpretación, la familiaridad. ¿Quién hace las mejores croquetas del mundo? Mi madre, al igual que la vuestra. Todas las madres hacen las mejores croquetas del mundo. ¿Por qué todas las madres hacen las mejores croquetas del mundo? Porque cuando vosotros consumís algo que os es familiar, en ese momento se os va a activar también vuestro núcleo accumbens y va a hacer que la percepción sea más positiva de lo que realmente es. Pero no solamente que para vosotros creáis que las croquetas de vuestra madre son las mejores del mundo, sino que es que lo son. Simplemente por el hecho de que sean de vuestra madre, cuando vosotros la consumís, va a liberar mayor cantidad de dopamina en vuestro cerebro y os van a resultar más placenteras. No solamente lo que consumís, sino todo lo que estáis interpretando que consumís. Y a nivel químico, la dopamina que va a liberar va a ser mayor simplemente porque proceda de una persona conocida. Y esta es otra alteración de la interpretación del precio. Nos han enseñado hasta la saciedad de que según subimos el precio de forma progresiva, las ventas del precio bajan de forma progresiva. Pues bien, hasta un momento determinado, concretamente un punto que se llama punto de efecto de equidad. Por ejemplo, si yo voy subiendo el precio de un botón de Coca-Cola, cada vez lo voy vendiendo menos. Pero va a llegar un momento, por ejemplo, pongamos una Coca-Cola a 4 euros, en los que ya no van a ser solamente el precio, sino que ya va a estar involucrado un concepto de que ese precio es justo o ese precio es injusto. Entonces, en el momento en el que el cerebro de vuestro cliente percibe una injusticia, directamente se van a activar las formas de alusión a la pérdida, la corteza, la amígdala cerebral, la ínsula, y en ese momento directamente se va a bloquear el proceso de compra. Ese punto de efecto de equidad, vosotros podéis incluso cambiarlo en un momento puntual. Y lo podéis cambiar simplemente con explicaciones. Si a un cliente le explicáis que el precio en este caso de la Coca-Cola habéis tenido que subir a 4 euros por el motivo que sea, porque los stocks son muy bajos o para que no puedan acceder los niños, el punto de efecto de equidad va a cambiar en el cerebro de vuestros clientes. Y de esa forma podéis hacer que sigan comprando o no un producto concreto. Eso es una labor de marketing totalmente. Hemos visto los errores de interpretación, pero también hay errores de percepción. Por ejemplo, fijaos, los hombres y las mujeres no vemos igual. Curiosamente, no vemos igual. Los hombres y las mujeres, todos nosotros, tenemos en la retina una serie de neuronas, una serie de terminaciones nerviosas que se llaman conos y bastones. Los conos son células que se encargan de ver el color, mientras que los bastones son células que se encargan de ver el movimiento. Pues fijaos, las mujeres tenéis más conos y
Los hombres tenemos más bastones. Las mujeres veis mejor el color, los hombres vemos mejor el movimiento. Y eso explica cosas como el azul cielo, azul celeste, azul marino, azul tal, que para los hombres se divide en azul claro y azul oscuro. Y también explica cosas como lo que pasa cuando le lanzas una pelota a una mujer. Simplemente son hombres. Si este es el espectro visible, en el que el número de colores aquí es infinito, curiosamente los hombres necesitamos mayor distancia entre los puntos, una mayor longitud de onda entre los puntos para percibir dos colores como colores distintos, mientras que las mujeres necesitáis menos longitud de onda para percibir dos colores distintos. Curiosamente, no solamente por el número de los conos y los bastones que tiene la retina, sino por toda la vía visual. Digamos que de la retina hay una serie de neuronas que van a centros cerebrales que se llaman los núcleos geniculares laterales, que posteriormente derivan a la fisura calcarina. Pues en todas esas estructuras, en todas esas paradas del cerebro, la mujer tiene más células para los colores y los hombres tenemos más células para el movimiento. Y esto se ha estudiado. Esto que estáis viendo aquí, este espectro visible, se ha dado a una serie de hombres y a una serie de mujeres para ver cuántos colores son capaces de diferenciar. Y fijaos, los hombres vemos rojo, morado, rosa, naranja, amarillo, verde, azul. La mujer, 27. Para nosotros claros y oscuros. ¿Vale? Y esto, indudablemente, lo tenéis que tener en cuenta en las campañas que desarrolléis. ¿Y en qué nos van a llamar la atención? Una cosa. ¿Vale? Los hombres 7, las mujeres 27. O sea, no 2 o 3 más, 27. Entonces, es un mensaje que les dejamos para ellas. Si usted llega a su casa recién salido de la peluquería, con un tono de pelo rojo que nunca antes se había atrevido a usar, y su pareja le recibe con un qué lindos te quedan esos pendientes nuevos, recapaciten, por favor, antes de mirarlo a los ojos, con ojo, y pegarle un par de ojos. Como veis, la neuroeconomía vale para la vida misma. Pero claro, los hombres también tenemos capacidades especiales. Por ejemplo, si un avión ingresa en nuestro campo visual como un punto pequeñito en el horizonte, ahora bien, se está moviendo, y ahí os dejo el truco, el hombre lo va a notar mucho antes que la mujer. De hecho, ahí tenéis una relación entre dos aviones que si los hombres empezásemos a mirar el avión pequeñito de arriba y viésemos el avión pequeñito de arriba, las mujeres empezaríais a verlo cuando tiene el tamaño de antes, el tamaño más grande, el tamaño del avión de abajo. Es decir, las cosas que se mueven las vamos a ver mucho mejor los varones. Las cosas que tienen colores las vais a ver mucho mejor las mujeres. Por algo únicamente anatómico, número de conos, número de bastones y la vía visual. Entonces, si queréis llamar la atención, utilizar colores para las mujeres y utilizar el movimiento para los varones. Si queréis diseñar una campaña de marketing, fijaos, uno colores, otro movimiento. Tenéis que elegir cómo llamar la atención a cada uno de nosotros. Y luego con los colores se ha hablado muchísimo. Y podéis decir que, bueno, sabéis que se ha hablado mucho de las asociaciones de los colores, que si el color verde se utiliza para representar el ecologismo y todas las compañías de ecologismo van de verde, que si los colores azules se utilizan para campañas de comunicación, redes sociales de comunicación, que si el color rojo para tal. Bueno, aquí hay una diferencia fundamental entre lo que sabemos y lo que creemos que sabemos. Por un lado hay un montón de asociaciones de los colores que se han relacionado desde el punto de vista de la psicología por asociaciones. Por ejemplo, el color morado, sabéis que curiosamente, y esto os va a llamar la atención, el color morado históricamente está relacionado con la casta, porque pues, eso procede de los emperadores romanos. Únicamente aquellos que vestían de púrpura y de color morado eran los que podían llevar más cantidad de color morado. Pues bien, desde el punto de vista de la neurociencia realmente sabemos mucho menos de los colores. Desde el punto de vista de la neurociencia se han hecho muy poquitos estudios, sobre todo con el color rojo. El color rojo, cuando a alguien le exponemos a color rojo, esa persona va a tener un incremento de la velocidad de reacción y se van a alterar cosas como la capacidad de concentración o incluso la memoria.
E incluso se ha visto que si a alguien le exponemos a color rojo durante un tiempo concreto, esa persona va a tener menores capacidades motoras y menores capacidades para tomar decisiones. Y esto evolutivamente también tiene su interés. Si una persona hace 40.000 años veía un color rojo, pues lo lógico que se debería hacer era salir corriendo y no querer saber qué era lo que pasaba ahí. De tal forma que este color de las sillas para los ponentes tenéis que saber que no es muy agradecido. De la misma forma que si un profesor os hace algún examen oral y se pone corbata roja, no es de agradecerse. Que sepáis de todo esto. Pero el rojo aumenta la impulsividad. Y claro ejemplo lo tenéis en que la mayoría de las compañías de comida rápida utilizan el color rojo. Prácticamente todas, o casi todas, salvo alguna que se quiera diferenciar y vender otra cosa. Por ejemplo, McDonald's antes era rojo y amarillo y ahora ha cambiado ese color rojo al verde para fomentar esa sensación de ecologismo que tampoco lo está consiguiendo. Y si esto es respecto al oído, también hay que, respecto a la visión, también hay que decir cosas respecto al oído. Por ejemplo, hay un estudio que salió el año pasado, esto es relativamente reciente, en el que nos dice que la voz femenina es más compleja, tiene más tonos que la voz masculina. De tal forma que cuando un hombre escucha a una mujer hablando, es todo el lóbulo temporal el que activamos para escuchar y entender a esa mujer. Mientras que si es una mujer la que escucha a la mujer, necesita un área mucho más pequeña. Cuando un hombre escucha a un hombre, también es mucho más simple, así que no hay ningún problema. Es un área mucho más pequeña. ¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre está escuchando durante mucho tiempo a una mujer, según este estudio? Pues que ocasiona fatiga. Y según los autores de este estudio, los varones desconectamos. Entonces, la neuroeconomía también nos da la excusa perfecta para aprovecharla cuando quieres. Según el autor de este estudio, las mujeres se quejan muchas veces de que los hombres no las escuchan, pero por el contrario, lo único que hacen los hombres es desconectarnos por una razón puramente fisiológica. Nuestro lóbulo temporal no da abasto, simplemente nos quedamos sin ATP, nos quedamos sin energía. Por lo tanto, desconectamos para propiciar nuestra supervivencia. Y bueno, ya por terminar, os voy a contar las técnicas de estudio. ¿Qué hacemos? ¿Todo esto que yo os he contado, me lo he inventado? ¿O es que realmente tenemos una ciencia detrás de esto? Tenemos una serie de técnicas detrás de esto. Pues bien, hay una serie de técnicas, que las más importantes son las que tenéis aquí, la resonancia magnética cerebral, la electromiografía, la electroencefalografía, que nos van a permitir estudiar todo esto que os estoy comentando. La resonancia magnética cerebral es la más importante de todas ellas. Es en la que vemos realmente el cerebro, qué zonas cerebrales se están activando. Metemos a una persona la resonancia magnética, le pedimos que tome una decisión y vemos que estas zonas cerebrales se activan. Tan simple y tan fácil como eso, no tiene más. De hecho, no es solo la resonancia magnética, es un tipo muy concreto, que es la resonancia magnética funcional. Es la que vemos, con la que vemos la función del cerebro. Pero hay algunas más. La electromiografía también es otra técnica para estudiar las reacciones de los tiempos. La electromiografía nos va a permitir medir el grado de contracción muscular. Entonces, si a una persona le ponemos una serie de electrodos en la cara y estudiamos el músculo cigomático, estudiamos el músculo frontal, pues vamos a ver esas pequeñas contracciones que tiene esa persona en la cara. De tal forma que si, por ejemplo, le estamos hablando de algo y esa persona nos está poniendo cara de póker, pero en el fondo le está gustando, su músculo cigomático va a tender a hacer una pequeña contracción. Y esa pequeña contracción, que a simple vista no la podemos ver, sí que la podremos ver con electromiografía. De la misma forma que vamos a poder identificar el grado de preocupación simplemente por medir el grado de contracción de los músculos frontales. Si estamos muy preocupados, claramente contraemos mucho, pero si es una contracción ligera, no la vamos a ver simplemente a simple vista y vamos a necesitar este tipo de técnicas. Este tipo de técnicas, además, también nos permiten estudiar lo que es la conductancia de la piel. Cuando nos ponemos nerviosos, nos ponemos tensos, cuando sufrimos una sorpresa, esa conductancia va a aumentar. Entonces, incluso nos puede servir para evaluar, para estudiar determinadas campañas publicitarias, anuncios publicitarios,
Todo eso lo podemos ver con esta técnica. La electroencefalografía consiste en ponernos el casco que tiene esta persona aquí y vamos a ver simplemente las diferencias de potencial entre un punto y otro. Estas diferencias de potencial nos van a decir qué zonas cerebrales están activadas. En sus limitaciones, solamente vamos a poder estudiar las zonas más superficiales, lo que es la corteza cerebral, pero también nos va a dar una idea de cuál es el grado de atención, incluso cuál es el grado de memorización que pueden tener un determinado spot publicitario sobre la persona que lo está viendo si le estamos estudiando a la vez con electroencefalografía. La electrocardiografía es mucho más limitada, simplemente vemos el corazón y vamos a tener respuestas del tipo la frecuencia cardíaca. Si vemos que alguien está viendo nuestra campaña publicitaria y la frecuencia cardíaca empieza a dispararse, pues es que hay alguna emoción por ahí. Estará creándose una cierta ansiedad y estará posiblemente centrando su mirada mucho más en nuestra campaña. La tomografía de revisión de positrones es algo que sale de todos los sitios y es algo que no se usa prácticamente en ninguno porque es carísima. Además le tenemos que dar al cliente glucosa radioactiva, que no sé vosotros, pero yo no me la tomaría. Entonces, hay algún estudio por ahí, pero está bastante limitado. Lo que nos da son imágenes sobre las zonas cerebrales que están captando, están consumiendo más glucosa. Cuanta más glucosa consumen, es que están más activas. Entonces es una idea muy simple, muy fácil de ver qué zonas cerebrales se están activando. Pero como os decía, tenemos que dar un producto que es radiactivo y luego por otro lado tenemos que pagarlas, que son carísimas, e interpretarlas. Las técnicas de reconocimiento facial también son muy interesantes. Nosotros simplemente a través de los movimientos faciales que desarrollamos ya estamos dando a entender ciertas emociones. Con los movimientos faciales vamos a decir a otras personas si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos preocupados y cuál es nuestro estado. Pues bien, esos movimientos faciales lo que van a hacer es que van a cortar o van a alargar determinadas distancias entre puntos de la cara, como los que veis aquí. Por ejemplo, si estamos contentos, la posición entre el vértice, el extremo del labio y la parte lateral del ojo va en pequeño, va a disminuir. Y eso simplemente lo podemos estudiar y lo podemos evaluar. Y sabemos cuál es el estado emocional de una persona. Un proyecto que están haciendo, para lo cual me comentaron, que dieron mi opinión, consistía precisamente en esto, en las técnicas de reconocimiento facial. Ellos lo que intentaban era crear sistemas a la entrada de los centros comerciales para hacer un reconocimiento facial de toda la gente que estaba entrando. De esa forma podemos medir de forma objetiva cuál es el estado emocional de los clientes que van entrando y utilizar únicamente nuestra publicidad en aquellos momentos en los que la gente es más proclive a comprar. Otra forma de aprovechar el neuromarketing. Y más allá aún, podemos ver la termografía. La termografía es una técnica que nos permite valorar cuál es el grado de calor corporal. De tal forma que se ha visto que algunos tipos de emociones se relacionan con estados de termografía distintos, con diferentes temperaturas. Si, por ejemplo, estamos deprimidos, en general estamos más fríos, pero más fríos en sentido literal, que lo podemos ver. Cuando estamos calientes, también estamos más calientes en sentido literal. Y dependiendo cómo sea nuestro grado y nuestra zona de calentamiento, vamos a identificar que estamos en un estado emocional o por otro. Y vamos a identificar cuáles son nuestras intenciones si tenemos una termografía. Y ya por último, uno que también es muy conocido y que sale en todos los sitios, es la técnica del eye tracking. La técnica del eye tracking lo que permite es estudiar el movimiento de los ojos. Tiene dos cámaras, como veis ahí el aparato, una cámara que mira hacia el mundo exterior y otra cámara que está mirando hacia el propio ojo del cliente. De tal forma que fusionando ambas imágenes, lo que vamos a ver son qué zonas son las que están atrayendo la atención del cliente y qué zonas son las que el cliente está mirando, para poder adaptar de alguna forma nuestra publicidad. Y vemos cosas como esta. Por ejemplo, cuando buscamos en un buscador como Google, pues vemos las zonas en las que tendemos a mirar. Ahí vemos una zona superior izquierda coincidiendo con el inicio de la escritura, que es la zona en la que tendemos a mirar más. Esta zona recibe un nombre, que es la zona del triángulo de oro, que es la zona más cara, y precisamente esto únicamente se cumple cuando el cliente tiene intencionalidad de comprar.
si no se cumple esa intencionalidad de comprar, el triángulo de oro no se cumplirá. Aquí tenemos otros ejemplos, vemos en las imágenes de arriba que nosotros cuando miramos el cartel de arriba tendremos a mirar la cara de la chica y luego tendremos a mirar el letrero, las letras que hay en la posición superior izquierda. Si vemos en la parte de abajo, vemos una forma muy sencilla para desviar la atención de los clientes hacia el producto que a nosotros nos interesa. Como veis, si comparáis las dos imágenes, lo único que se modifica es la posición del ojo de la chica. De esa forma, por el efecto manada que hayamos conseguido, que hayamos comentado antes, vamos a hacer que el cliente mire a la chica, que es lo que llama la atención, el rostro fundamentalmente, y desvíe su mirada imitando a la chica hacia el producto que nosotros queremos vender. De tal forma que con una técnica tan simple como es el eye tracking, vamos a poder diseñar publicidad para atraer la mirada del cliente hacia el producto, hacia la zona que a nosotros nos interesa. También nos sirve el eye tracking para esto. El tracking también nos sirve para ver dentro de una gran superficie comercial cuáles son las zonas que más atraen la mirada y dónde tenéis que colocar los productos si los queréis vender. En España se ha visto que la zona más cara y la zona la que más capta la atención coincide con la altura media de los ojos de la mujer media española. Eso no se sabía, pero esto realmente potencia ese tipo de ideas. Y también nos sirve para valorar la estética corporal. Si yo os pregunto aquí dónde estáis mirando, pues no sé qué me diréis, pero también lo podemos hacer con el eye tracking. Aquí habitualmente hay una zona de la figura que las mujeres reconocen que miran y los hombres muy machos siempre decimos que no. Pues con el eye tracking sabéis que son mentiras. La mayoría de la gente dirige su mirada hacia la cara, el pecho y los genitales. Y esto se sabe, y esto es independiente completamente de la orientación sexual de cualquiera de nosotros. De hecho, los hombres tendemos a mirar más. Y también nos sirve para ver la estética corporal. Aquí, así es como miran los hombres. Los hombres, cuando un hombre mira a un hombre, fijaos cuando mira la cara, mira el pecho, y luego no podemos evitar echar una miradita abajo. Cuando nosotros miramos a una mujer, la cara, nos recreamos en ese punto central de ahí, y luego echamos una miradita para abajo. Mientras que si veis cómo miran las mujeres, aquí todo el mundo cantando ficción, las mujeres miran así. Miran la cara, miran el pecho, miran el abdomen y se recrean. Pero no hace falta ponerse abajo, porque ellas habitualmente no nos miran ahí, nos miramos más los hombres. Mientras que una mujer, cuando mira a la mujer, fijaos ahí, mira la cara y luego se deleita mirando la ropa, mirando la bikini, mirando la... Las mujeres, como veis, no. Las mujeres habitualmente cuando nos miran a nosotros, miran la cara, miran el pecho y luego fijaos la mano izquierda, el anillo. Ahí y esta ya la última diapositiva. El futuro, ¿hacia dónde vamos? El futuro de la neuroeconomía y del neuromarketing. Ahora mismo estamos aquí, en el punto más bajo. Estamos explicando las estructuras cerebrales implicadas en cómo tomamos las decisiones y cuáles son los sesgos que tenemos. El efecto Gordon, el efecto halo, el efecto manada, la versión de la repetida, todos. Estamos aquí, esto es lo que hemos hecho. Pero el futuro va más allá. Vamos a ser capaces de individualizar los sesgos que tiene cada persona a la hora de tomar decisiones. Cada vez tenemos más test cognitivos, cada vez tenemos más análisis hormonales. Si yo puedo deciros cuáles son tus niveles de hormonas tiroideas, de testosterona, de estrógenos, voy a saber cómo influirte. Y voy a poder individualizar una campaña para determinadas personas. Pero vamos más allá. Podemos utilizar la resonancia magnética funcional con sujetos concretos y con poblaciones concretas para adecuar nuestras campañas. Y más allá aún, ya se ha visto que existen determinados genes que nos van a llevar a comprar más o menos, determinados genes que van a hacer que seamos más propensos o menos a ser influenciados por sesgos de los que no estamos hablando. Entonces, si hacemos estudios genéticos en poblaciones concretas, por ejemplo, queremos lanzar una campaña en Venezuela, y hacemos un estudio genético a la población de Venezuela, que eso no tarda mucho en sabrá, podemos saber perfectamente cómo orientar esa campaña, cuáles son los sesgos que más les van a influir, cómo diseñar nuestra campaña en base a un efecto manada, un efecto Gordon, un efecto halo, un efecto lo que sea, para ese tipo concreto
para ese target concreto. Eso es lo que debemos llegar a hacer. A día de hoy todavía estamos lejos, pero sin duda lo llegaremos a hacer. Y ya por último, incluso los tratamientos de los sesgos de decisión. Hemos comentado que había fármacos incluso que nos podían llegar a cambiar, a potenciar nuestra capacidad de invertir en bolsa o a comprar de una forma u otra. Pues eso también nos lo dejo ahí como posibilidad. Con todo esto, cabría preguntarse cuál es el papel de la neurociencia en la economía y en el marketing a día de hoy. Yo creo que es algo muy importante, yo llevo mucho tiempo en esto, pero vosotros estáis empezando, desde luego tenéis que tenerlo en cuenta. Y no dejarlo. Y eso es todo. Muchas gracias.